hablemos a profundidad de Cumbres Borrascosas, de el libro y también hablaremos un poco sobre la nueva adaptación, sobre la película. Este libro me lo regaló mi novio hace poco, por eso trae pues como este promocional que cubre la portada de la película de Emerald Fennell. Y yo sé que está haciendo toda una polémica, pero primero hablemos del libro. Ya después hablaremos un poco de la película. Tengo muchas ganas de profundizar absolutamente en la obra como tal y en cómo ha sido adaptada en pleno 2025-2026. Pues empecemos con Emily Bronte. Emily Bronte, aquí lo tengo. Vamos a ir abordando tema por tema. Nació en 1818 y falleció en 1848. De hecho, es muy curioso porque ella solo tiene una obra, que es esta novela. Ella solo escribió esta novela en toda su vida y la publicó en 1847, un año antes de su fallecimiento. Y es muy importante que sepan que cuando ella falleció, creyó que había creado, o sea, una obra basura, por así decirlo. Estaba muy arrepentida porque todo el mundo la juzgaba de vulgar, la juzgaba de que su obra no valía la pena, de que se había equivocado, de que había hecho prácticamente lo peor del mundo. Y ella se fue a este mundo sin saber que esto iba a pasar a la historia y que se iba a volver literalmente un clásico y que iba a tener tantas adaptaciones a cine y a muchísimos medios artísticos. O sea, han hecho canciones basadas en Cumbres Borrascosas y mil obras. Entonces ella se fue con esa pesadez. Y para mí es muy curioso porque yo tengo como muchísima empatía por personajes como Emily Bronte, que se van de este mundo sin darse cuenta del éxito que tuvo su obra. Le pasó lo mismo a Van Gogh. O sea, los que conocen bien la vida de Van Gogh saben que él solo vendió en vida un cuadro y él se fue creyendo que todo lo que había hecho no servía de nada, que su obra nunca iba a trascender, nunca trascendió en vida para él ni para nadie. O sea, él se fue de aquí pensando que todo lo que él había hecho no había servido de nada, que su obra era basura. Y ahora sabemos la importancia que tiene Van Gogh para el mundo artístico, para el bagaje cultural de todos. Entonces, son como personajes que tienen este tipo de cosas en común y a mí me duele porque como artista, yo también soy escritora, es como qué pesadez y qué dolor irte de este mundo sin saber que tu obra tuvo éxito. Y es cuando yo valoro mucho y envidio, o sea, en el buen sentido, si es que existe un buen sentido, a personajes como Gabriel García Márquez. Él prácticamente sí vivió todo su éxito en vida, él sí se fue de este mundo sabiendo que todo, o sea, lo logró por completo, tuvo premio Nobel de literatura, o sea, todo, lo hizo todo, 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 todo. Entonces vemos justo ahí. Después vamos a hablar de más personajes, o sea, pasó lo mismo con Edgar Allan Poe. Él tampoco fue valorado, se fue de este mundo como un completo don nadie. De hecho, dicen que cuando falleció su cuerpo ya en estado cadavérico, estaba así como tirado en la calle junto a una cáscara de plátano, o sea, y fue como a tirar, o sea, lo tiraron a una fosa común. Luego llegaron los europeos, especialmente los franceses, empezaron a valorar a Edgar Allan Poe y llegaron ya después los estadounidenses y fue como de un momento, este autor es nuestro y ya fue cuando lo empezaron a valorar, pero Edgar Allan Poe se fue a este mundo igual. También le pasó un poco a Borges, o sea, a Jorge Luis Borges. Él lo mismo, siempre vivió dentro de una biblioteca, él escribía y era valorado dentro de su gremio, pero se fue sin un Nobel cuando sí lo merecía. O sea, quizás él no fue como un fracaso total en vida, pero no tuvo el reconocimiento que merecía y así diferentes personajes. Pero bueno, en este caso nos toca hablar de una escritora, de Emily Bronte. Pues es un clásico de la literatura inglesa. Ah, justo, publicó bajo el seudónimo de Alice Bell. Ni siquiera cuando la publicó fue bajo su propio nombre, algo que era muy común en la época y un pesar que tocó a muchísimas mujeres escritoras del pasado que prácticamente para poder publicar tenían que acudir a seudónimos, la mayoría de las veces acudir a seudónimos masculinos para que las respetaran o tuvieran un lugar, porque durante mucho tiempo las mujeres no podían escribir, mucho menos publicar, y lo que publicaban no era respetado, como le pasó a Emily Bronte. Lo que publicó se creyó vulgar en su momento. Y justo, obra. Cumbres Borrascosas fue inicialmente incomprendida y era considerada salvaje, como el personaje de Heathcliff, de hecho. Pero con el tiempo se valoró como una obra maestra de la literatura victoriana. Eso es muy importante. Y también Emily Bronte escribía poesía, pero ahorita vamos a hablar más de su etapa como escritora de prosa en la parte narrativa, que es Cumbres Borrascosas.
Y de hecho justo creció en una familia de muchos artistas, o sea, sus hermanas igual eran como artistas, escribían y todo, y eso lo podremos hablar posteriormente, pero es muy interesante saber cómo es que todos tenían esta ímpetu artista en su familia. Perfecto, pues ya dimos un contexto corto y rápido de quién fue Emily Bronte. Muchos dicen que es Emily Bront, pero a mí sí me gusta pronunciarla, no sé por qué, es una cuestión personal. A lo mejor está mal dicho, pero a mí me encanta. Vámonos directamente a la comparación de el libro versus la película, porque realmente tengo muchísimas cosas que decir. Yo el libro de Cumbres Borrascosas me lo he aventado prácticamente unas 3 veces y de esas veces a veces también ha sido con audiolibros, o sea, de que estoy haciendo cosas y traigo acá Cumbres Borrascosas 24/7, así que puedo decir como de forma tranquila que creo que domino bastante la obra. Y cuando fui a ver la película, ¿qué pasa? Yo aprecio mucho el cine y la literatura en general y me gusta apreciarlos como medios distintos de expresión artística. Entonces, cuando yo fui a ver la película estaba en la apertura de enamorarme del producto, sin el prejuicio de que tenía que ser una réplica del libro, porque de hecho ya todo el mundo lo sabe, la directora Emerald Fennell cuando le puso el nombre a su película, puso Cumbres Borrascosas entre comillas, porque prácticamente su película es como una fanfic erótica, un poco adolescente o como de adulta joven sobre Catalina y Heathcliff, ¿no? Si nos remontamos estrictamente al libro, o sea, la historia de Catalina y de Heathcliff prácticamente es como esto. O sea, no todo el libro se trata sobre ellos. Gran parte del libro trata sobre sus descendientes. Entonces, pongámoslo así. Emerald Fennell leyó Cumbres Borrascosas y dijo, esto, para la edad que tengo, me alborotó las hormonas. Tengo ganas de hacer una reinterpretación de la obra, de proyectarla en cine a mi manera, modificar por completo a los personajes y a su historia y quedarme únicamente con solo este fragmento de la obra, sin trascender a los descendientes. Eso fue lo que hizo Emerald Fennell. Antes de yo ver la película, yo ya sabía esto, entonces cuando fui a ver la película, como que abrí mi mente y dije, órale, vamos a intentarlo, vamos a verlo. ¿Cuál es mi opinión sincera? La película vale la pena. O sea, la película por sí sola, si la separamos por completo de Cumbres Borrascosas, que no se llamara Cumbres Borrascosas, que tuviera otro nombre, o sea, que todos los personajes tuvieran otros nombres, sería una historia completamente original, quizás un poco basada en o inspirada en Cumbres Borrascosas, pero para mí es una historia muy distinta y por sí misma podría brillar, porque la película es preciosa, la estética es brillante, el vestuario es magnífico, el maquillaje es, o sea, otro nivel, la banda sonora con Charlie XCX y todo lo que hacen es precioso, o sea, visualmente es un deleite, o sea, casi cada encuadre de la película lo puedes disfrutar. Tiene toques eróticos, sí, no 50 sombras de Grey, no 365 días, quizás un poquito menos evidentes, un poquito más sutiles, pero tampoco tan suaves, está como un poquito en medio. Sí hay momentos en donde el erotismo se vive más no en una parte explícita, sino como en una parte como de intensidad física. O sea, los personajes se tocan mucho y así, pero casi todo está, o sea, como que recae en la parte de la boca y del cuello y de abrazos y eso. Y hay muchos aspectos que no se ven como tan duros, ¿no? No es no por, o sea, tal cual no, pero sí es erótica. Para mí sí es erótica y para mí sí, y está bien cuidado. Ahora, mucha gente dice que Margot Robbie y Jacob Elordi no tienen química en pantalla. Para mí sí, a mí sí me gustaron muchísimo. Yo sí creo que tienen muchísima química en pantalla, los dos me encantaron. A mí Jacob Elordi nunca me ha parecido como el actor perfecto. Siento que a veces hasta su actuación hoy se queda corta. Yo lo conocí en Euforia, yo nunca he visto el stand de los besos, pero como que lo encasillé muy rápido al personaje que tiene en Euforia. Y cuando lo vi en otros proyectos, me costaba muchísimo trabajo desprenderlo de Euforia. Hasta cuando lo vi en Frankenstein, me costó muchísimo trabajo desprenderlo de Euforia. Para mí era como de no te creo tanto que eres ese monstruo, que eres la criatura. A mí me gustó Frankenstein a un punto medio. Guillermo del Toro es mi director favorito, lo amo con todo mi ser, pero me gustan mucho más otras películas de él, como La forma del agua, El laberinto del fauno, etcétera, ¿no? Hasta El espinazo del diablo, bla, bla, bla. Cronos, etcétera.
Hellboy. Bueno, es que Guillermo me gusta mucho. Entonces Frankenstein fue como de, ok, aparte yo la vi en casa, yo creo que Frankenstein era una película para apreciar en cines, no pasó, ni modo. Siento que por eso no pude apreciarla también, pero yo traía como mucho el prejuicio de Jacob Elordi y de verdad no podía terminar de verlo muy atractivo ni nada. Cuando llegó Cumbres Borrascosas, en TikTok llegué a ver como ciertos cortes de la película que daban como un poco de cringe de él siendo Heathcliff. Y yo decía, no puede ser. Y cuando llegué al cine, no me pasó. O sea, en el cine no me dio cringe, en el cine lo vi más atractivo, en el cine dije, wow, qué padre, y en el cine hasta pude romantizar un poco la toxicidad de estos dos personajes, lo cual no es bueno y lo cual no es sano, pero sí me pasó. O sea, los romanticé un poco, la verdad. Y lloré y todo, la verdad sí. O sea, como que me dejé vivir esta parte como emocional em, como muy pasional y catártica que pude con la película. Me dejé llevar y me gustó. Ahora, esto podría chocar muchísimo con los amantes del libro. Y yo les digo, yo soy súper fan del libro, lo he leído muchas veces. Si me juzgan por mi apreciación de la película, puedo ser empática con ello, pero recuerden que la apreciación que yo tuve de la película fue intentando separarla de la obra, o sea, como si no existiera de que haya sido una reinterpretación del libro, porque si yo me pusiera muy juiciosa de que no, es que no es para nada el libro, no, pues evidentemente la película no te gusta o la juzgas mucho. De hecho, cuando entré a la sala, tuve la oportunidad de ir parte por parte escribiendo todas las diferencias del libro versus la película. Y esto es absurdo porque las diferencias son extremas. Muchos personajes ni siquiera están, otros están hibridados y ni siquiera justo da pauta para continuar con una secuela que se marque o que se enfoque bien en el libro. Entonces, todo eso lo vamos a analizar poco a poco. Pero quería darles mi apreciación inicial de la película. O sea, si la ven, como consejo personal, despréndanse del libro y véanlo como una obra independiente y diferente completamente e intenten disfrutarla sobre lo que es. Y no intenten ver el libro ilustrado en la pantalla, porque eso no va a pasar. Si buscan ver la película bajo ese esquema, se van a decepcionar y van a salir con rabieta del cine o si la ven ya en plataforma que salga próximamente, van a hacer una rabieta gigante. Pero si la ven con esta apertura mental de decir, ok, y si solo pienso que la directora se inspiró en Cumbres Borrascosas, pero hizo algo completamente distinto, vamos a ver qué sucede, pueden apreciar mejor la película porque yo creo que en muchos aspectos es un acierto. Y de por sí la película ya es un éxito. Ahorita si quieren les saco las cifras, pero no sé, o sea, creo que la película ya duplicó, triplicó lo que costó hacerla. Entonces fue un éxito. O sea, aunque tenga mucho hate, como siempre dicen, no hay mala publicidad, siempre se gana, así hablen un poquito mal de tu trabajo. ¿Por qué? Porque el morbo hace que la gente vaya a verlo, aunque lo critiquen para mal. Entonces, Cumbres Borrascosas sí es un claro ejemplo de no existe la mala publicidad. Pese a que hubo gente que le tiró muchísimo hate, la película dio los números y fue un éxito rotundo en taquilla. Entonces, ganó y triplicó su gasto de producción y de todo. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de las diferencias exactas, ¿no? Punto número uno. Voy a leer mis notas. La verdad es que mientras estaba en el cine las escribí a la y se va porque no me quería perder nada, pero lo voy a leer. A lo mejor se escuche raro y ya después profundizamos, ¿vale? Pero voy a ir leyendo mis notas. Número uno. Catalina se pone feliz desde el principio con la llegada de Heathcliff. En el libro, no. En la película, ella se hace cargo de su educación y lo trata como mascota. Según Heathcliff, es el nombre de su hermano muerto, pero en el libro no recuerdo si dice eso. Ya después chequé, pero en el libro sí dicen que Catalina tenía dos hermanos, Heathcliff y Hindley. En la película se pasaron así de que por el arco del triunfo a Hindley. No le servía para nada en la película y prácticamente decidieron hibridar al papá Earnshaw con el hijo. Hindley. O sea, yo me di cuenta que en la película fue como nos quitamos a Hindley y todas las características de Hindley se las pasamos al papá de Catalina, al señor Earnshaw. Por decir, cuando empieza la película, tenemos una escena del pueblo. Y en el libro eso nunca sucede. O sea, en el libro todo el tiempo o estamos en Cumbres Borrascosas o estamos en la casa de los tordos. Sí, la granja de los tordos. A veces soy mala con los nombres, por eso prefiero verificar, pero estaba en lo correcto. Igual aquí quiero separar de una vez.
el árbol genealógico que tiene mi libro, por si lo llegamos a necesitar. Voy a intentar como explicar como el libro así a grandes rasgos. Los Earnshaw viven en Cumbres Borrascosas. Y prácticamente el señor Earnshaw como que va al pueblo, se encuentra con un niño que debía de ser como un esclavo, lo estaban maltratando, bla, 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 y se compadece de él y se lo lleva a su casa. Y cuando llega a esta casa, tanto Catalina como su hermano Hindley se estresan porque prácticamente su papá les llevó un hermano nuevo que ellos no querían, que ellos no esperaban, ellos querían que les llevara regalos y cosas y como por qué llevar este niño nuevo, aparte lo juzgan un buen por cómo es, o sea, Heathcliff tenía un aspecto salvaje, desaliñado, evidentemente estaba en una situación deplorable, parecía gitano, tenía quizás rasgos gitanos, lo más seguro es que era o de Asia, pero de Occidente, o de alguna zona de África, entonces era moreno seguramente, nada que ver con Jacob Elordi. Entonces cuando llega, nadie lo quiere, no lo quiere Hindley, no lo quiere Catalina. En la película sí, en la película en cuanto llega el señor Earnshaw con Heathcliff, Catalina lo super recibe, lo toma hasta prácticamente como mascota, lo enseña a leer, le enseña mil cosas, y dotan a Catalina características que de hecho su hija, ya en la segunda parte del libro, por así decirlo, tiene con los descendientes de ellos. O sea, a Catalina en la película mezclaron sus características de personalidad con las características que en el libro también tiene su hija, como para ahorrársela. Entonces, esa parte es muy, muy, muy graciosa. O sea, los personajes están hibridados. Catalina está hibridada con su propia hija del libro en forma de ser, por cómo se enamora su hija también después y cómo trata a bueno, es que no sé si ya leyeron el libro, pero cómo trata a los dos hombres de los que prácticamente se enamora o empieza a querer. Y les digo que al papá Earnshaw lo hibridan con Hindley, que es su hijo. Hindley desde un principio odia a Heathcliff. Siempre, siempre, siempre en el libro. Lo odia y le hace la vida de cuadritos. Y el papá, el señor Earnshaw, se encarga de siempre querer a Heathcliff y de siempre cuidarlo y protegerlo, intentarle dar un lugar y un espacio en su casa. Aunque a veces es un poco duro con él, pero también con sus hijos, intenta darle un lugar. Eso es en el libro. Y en la película, no. En la película deciden que el odio que tiene Hindley por Heathcliff se lo transfieren al papá también. Y es como, ok. Entonces hibridan un buen de cosas. Desde ahí la gente se enoja porque lo ves desde un principio y es como nada que ver con el libro. Bueno, continuemos. Ya casi llegamos a los Linton. ¿Qué es lo que pasa? Al principio del libro vemos cómo la historia es narrada por Elena, que es como la cuidadora y principal trabajadora doméstica de Cumbres Borrascosas y de la familia Earnshaw. En la película también sale y le dan como rasgos asiáticos. En el libro no dice que esta mujer tenga rasgos asiáticos. Entonces ahí también hay otro asunto muy curioso. Entonces, pa' pronto, llega Heathcliff, es arropado por esta familia, pese a todo sufre. En el libro Catalina no quiere a Heathcliff hasta que llega a la adolescencia y como que se acercan más y empiezan a construir un cariño y un enamoramiento muy curioso. Y en la película no, ellos desde el principio, desde que son niños, como que se empiezan a enamorar ambos. Y en el libro eso no pasa. En el libro nunca, nunca, nunca hay alguna escena o algún encuentro íntimo entre ellos en lo más mínimo. Solo se nota como este filtreo, pero no hay ningún tipo de acercamiento. Y en la película estamos llenos de esos acercamientos y de esos encuentros íntimos. Muy cañón. Otra cosa que que siento que no se ocupó muy bien en el libro es que, a ver, Catalina, ya pasamos a la adolescencia, se empieza a enamorar de Heathcliff, pero ella sabe que no puede estar con él porque de alguna forma no le conviene. O sea, Heathcliff no tiene dinero, no tiene nombre, no tiene nada. Y aparte, él también siempre lo manejan en el libro que es súper desaliñado, que es medio salvaje y así. Y hasta Catalina también. Y en la película, yo no siento que a Margot Robbie le hayan dado un aspecto así. Margot Robbie nunca se ve desaliñada, nunca se ve como salvaje ni mugrosa. Y en el libro Catalina también es como rara, es rebelde, es malcriada y es un desastre. Y con Heathcliff como que compartía eso en la parte de la adolescencia. En la película no lo veo tan marcado.
Ellos, hay un evento que los trasciende muchísimo, que es cuando Catalina y Heathcliff se alejan un poco de Cumbres Borrascosas y se acercan a la granja de los tordos. Catalina es atacada por los perros de los tordos y ella se queda como, o sea, los tordos creen que era un ladrón quien estaba merodeando, pero pues eran adolescentes y estaban ahí como que husmeando. Cuando se dan cuenta que es Catalina, la hija de los Earnshaw, deciden a muy regañadientes darle asilo para que se recupere por la mordedura y prácticamente pues cuidarla. Y a Heathcliff lo regresan a Cumbres Borrascosas. Esto es muy común en la época, porque también lo vemos en Orgullo y Prejuicio y en muchísimas historias así, de que algo que ayudaba muchísimo a las mujeres a coquetear y de alguna forma a ligar, que es como se podría decir ahora, era que les pasaba algo, se enfermaban, tenían un accidente, iban y se quedaban a reposar o a recuperarse en la casa de otra familia, donde esa familia casualmente tiene un hijo soltero que se enamora de la chica convaleciente que se queda ahí a recuperarse. Eso es muy curioso porque también pasa aquí. Cuando Catalina llega a casa de los tordos, conoce a Edgar, que de hecho en algunos audiolibros y en algunas versiones también le dicen Eduardo, pero le vamos a decir ahorita Edgar. Entonces ella llega a la casa de los tordos, conoce a Edgar y ¿qué pasa? Catalina ya estaba enamorada de Heathcliff, pero ella ya sabía que con Heathcliff nada que nada, o sea, no puede pasar nada porque Heathcliff económicamente y socialmente no le conviene para mantener un estatus positivo o subir. Y cuando llega a la casa de los tordos y conoce a Edgar, Edgar le gusta, es guapo, tiene dinero, tiene prestigio, tiene un espacio digno en la sociedad, etcétera, y dice, pues bueno, de aquí soy, y se empiezan a enamorar. En el libro queda muy claro que Edgar es atractivo, es guapo. Y Catalina quiere a ambos. Catalina quiere a Heathcliff y quiere a Edgar. Y en la película, no. En la película a Edgar lo hacen ver como un don nadie físicamente. O sea, está horrible, tiene cara de menso y todo mal. Y a mí sí me hubiera gustado que en la película hubieran dicho, no manches, o sea, que vieras como el contraste de, ándale, ponte a Jacob Elordi, órale, si quieres como Heathcliff, pero dame un papel digno para Edgar. O sea, también quisiera ver a alguien guapo como Edgar, o sea, que te sientes así como de, por Dios, los dos son bellos, no sé qué hacer. Y en la película no, fue en la película quiero hacer ver que Edgar es un completo don nadie, menso físicamente, y que lo único que importa de ese güey es que tiene lana y que tiene un estatus conveniente en la sociedad. Entonces, ese es otro punto que a mí no me gusta. Igual, en el libro no se nota mucho la estancia de Catalina en la granja de los Tudors, pero a mí me hubiera gustado que a lo mejor, perdón, Tordos, en la granja de los Tordos. Siempre me confundo y digo Turdos, no sé por qué, pero es en la granja de los Tordos. Pero me hubiera gustado que en la película hubiéramos visto más esta interacción entre Edgar y entre Catalina, pero pues tampoco pasó. Tanto ni en el libro como ni en la película le dan mucho peso a eso. Solo sabemos que ella se queda ahí a recuperar y ya a recuperarse, y ya cuando regresa a casa, regresa más refinada, vestiéndose mejor, con más actitud de sociedad alta y eso es muy marcado en el libro. En la película yo no siento que haya mucho cambio en ella. O sea, cuando ella se queda con los tordos, y cuando ella regresa, sí le cambian el vestuario, el vestido, pero yo la sigo notando igual. O sea, ella siempre como que tuvo hasta cierto punto clase para mi gusto en la película. No hay un antes y un después. No es María la del barrio cuando vivía en la pobreza, María elegante. O sea, no pasa eso. Entonces, me hubiera gustado ver más como realmente sí un cambio y eso no se ve. Definitivamente no se ve. Este... Edgar tiene una hermana que se llama Isabel y ella es muy importante, tanto en la historia como en la película. Bueno, en la historia del libro como en la película. Ahorita hablamos más de Isabel. Quiero hacer una pausa con un personaje que me voló muchísimo la cabeza que se llama Joseph o para los compas José. José en el libro yo siempre me lo imaginé como ya una persona grande, completamente no sé, un bro que no era ni siquiera guapo, nada, 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 nada. Y en la película, no manchen, o sea, de verdad, tiene un sex appeal el hombre que no se imaginan. Y aparte el actor que le pusieron es el mismo actor que sale en House of the Dragon, es uno de los Targaryen, es del Team Verde y ese actor quizás no es muy guapo, pero tiene algo que hace que lo veas tú muy atractivo y que sí quisieras muchas cosas con él. Entonces cuando yo lo vi en la película fue como de, oh por Dios, qué guapo, qué sexy, que todo fue impresionante verlo en la película. Aparte en la película le dan una escena
íntima con otro personaje que también sale en el libro, pero que no tienen tanta importancia y le dieron un giro completo. O sea, tú en el libro a José lo ves como un señor de 50 años amargado, cero atractivo. Y de repente en la película es un José de veintitantos años, 30 años, seductor, guapo, sensual y con muchísimo instinto, así de que quieres que te haga de todo ese hombre. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Y sí se lo agradezco a la película. Fue como de, oh por Dios, José, no te había visto bien. Eso, 10 de 10. La neta sí me gustó. Antes de pasar justo a Isabel, que es muy fundamental para la historia, vamos a decir que la verdad, la película tiene muchas referencias de Orgullo y Prejuicio, o a Orgullo y Prejuicio. Es un Orgullo y Prejuicio, igual tengo la novela, es una de mis novelas favoritas, igual es una de mis películas románticas favoritas, yo lloro con Orgullo y Prejuicio, adoro a Mr. Darcy. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una escena bajo la lluvia en Cumbres Borrascosas que me recordó muchísimo a una escena bajo la lluvia en Orgullo y Prejuicio. Hay una escena en donde están en un columpio en Cumbres Borrascosas que me recordó muchísimo a una escena en donde están en un columpio en Orgullo y Prejuicio. Y hay muchísimos aspectos así chiquitos y muchísimos guiños a Orgullo y Prejuicio. Entonces, me gustó. La verdad, sí, yo lo tomé como un homenaje a Orgullo y Prejuicio. Sin duda alguna. Aparte, Emily Bronte y Jane Austen no son contemporáneas por completo, están muy cerca, pero prácticamente cuando una muere, la otra nace. Justo. Jane Austen fallece en 1817 y Emily Bronte nace en 1818. Entonces, fallece Jane Austen, nace Emily Bronte. No son tan contemporáneas, pero pues ahí se llevan y me encantaron los guiños a Orgullo y Prejuicio. La verdad, no tengo ningún problema con ello. Esos guiños no están en el libro. O sea, en el libro nada que ver. O sea, solo se nota que son dos escritoras que no tienen tanto, o sea, no tienen tanta distancia temporal ni espacial. Las dos son británicas, pero en la película la verdad sí se nota que la directora vio Orgullo y Prejuicio y me imagino que le ha de gustar hasta cierto punto. Ya habíamos dicho que la estética es preciosa. También la estética de la película me recuerda muchísimo a la película de María Antonieta, donde sale Mary Jane. Y no sé, o sea, quizás la economía o la producción que tenía María Antonieta no es igual a la que tuvo Cumbres Borrascosas. Siento que Cumbres Borrascosas ha de haber sido mucho más cara que María Antonieta en su época, pero el cuidado estético es al nivel. O sea, cuando vi Cumbres Borrascosas dije, ok, creo que María Antonieta, cuando se hizo la película, fue cuidada estéticamente muy similar. Y eso 10 de 10, me gustó mucho. El tiempo de amantes entre Heathcliff y Catalina no pasa en el libro. En la película es un acierto. A mí me gustó mucho que le dan un espacio muy marcado. A ver, ¿qué es lo que pasa? Para pronto, para los que no han leído el libro y no han visto la película. Cuando Catalina regresa de la casa de los tordos, pues prácticamente Edgar está a nada de pedirle que sea su esposa y Catalina tiene una plática con Elena, que ya habíamos hablado de esta mujer, que es la asistente doméstica de Cumbres Borrascosas. Tiene una plática con ella un poco fuerte. Catalina es muy berrinchuda y aquí en Cumbres Borrascosas ningún personaje te va a caer muy bien porque todos son tóxicos y todos tienen talón de Aquiles y todos tienen defectos y todos son un desastre. Entonces Catalina es berrinchuda, nunca trata bien a Elena. Pero bueno, Elena siempre trabaja para Catalina, etcétera. El punto es que habla con ella y prácticamente le dice, pues yo amo a Heathcliff, sí, pero pues Edgar tampoco me es indiferente y la neta me conviene más Edgar porque con Heathcliff yo decaería mucho como persona, casarme con Heathcliff sería una vergüenza. Heathcliff escucha esto sin que sepan ni Elena ni Catalina en el libro. En el libro ninguna de las dos se da cuenta que las está escuchando. Luego Heathcliff las encara a las dos y se va corriendo y se aleja y se va y pasa prácticamente lo mismo que el Conde de Montecristo, creo que sí se llama así, en donde él se va durante años, Catalina entra en Possibility, como en Crepúsculo, donde entra en depresión un poco porque se le fue Heathcliff y lo amaba, y Heathcliff después regresa súper millonario, súper todo, tiene mucho dinero, nunca te dicen de dónde lo sacó, y regresa para vengarse porque Catalina le rompió el corazón. Ese es el libro. En la película a Elena le ponen un toque más de villana, un toque más de mala, y prácticamente ella fue como de escucha que se da cuenta que Heathcliff está escuchando todo y se queda callada y hace ver que justo, o sea, que Heathcliff se decepcione y que Catalina no se entere, también se va, etcétera, después regresa, pero en la película Heathcliff no regresa solo con intenciones de venganza, regresa, pues sí, para ver si se puede volver a dar algo entre Catalina y él. Y en el libro no, en el libro Heathcliff dice, esta vieja me rompió el corazón y voy a llegar a chingármela a ella y a
toda su estirpe y a todos los que me estuvieron jodiendo toda la vida. Y en el libro, en la película no, en la película hasta regresan, tienen una etapa de amantes, porque cuando él regresa, Catalina ya está casada con Edgar, ya hasta está esperando bebé prácticamente y todo. Entonces, esa es una parte igual diferente. Entonces, pues en la película se da muy bien que tengan su etapa de amantes y en el libro, pues la verdad es que no. Ya habíamos dicho que toda la película es arte puro, la verdad, muy cañón. Estéticamente, visualmente, en la parte de la fotografía y en toda la dirección de arte, 10 de 10. Es el sueño de película. Aparte, ni siquiera es una película de época como tal, o sea, tiene muchísimos guiños modernos y tienen mucho, o sea, hay una parte en donde hay un vestido plastificado y se ve precioso y eso jamás en la vida sería victoriano, o sea, es preciosa realmente. Bueno, vamos a pasar al personaje de Isabel. Ya vamos a ir cerrando este video. Isabel es muy importante. Isabel es hermana de Edgar. Y en el libro, cuando Heathcliff regresa con toda la intención de vengarse y de chingarse a todos los que lo chingaron durante tanto tiempo, dice, dentro de lo que yo voy a hacer es que me voy a casar con la hermana del esposo de la mujer que amé para molestarla y hacerle la vida de cuadritos. Cuando esto pasa y cuando Catarina se entera que Heathcliff se va a casar con Isabel, ella cae en estado de cama y prácticamente cae en una depresión y en un dolor y sufre y es cuando, spoiler, encaminamos su muerte. Catalina se muere. Catalina se muere creo que antes de la mitad del libro. O sea, y parte importante de por qué se muere es con el regreso de Heathcliff y con enterarse que se va a casar con Isabel y de ahí se deprime. Ella da a luz, nace su hija que se va a llamar igual que ella, Catalina, y después ella se petatea. Y hasta hay muchísimo rasgo como sobrenatural en el libro porque ella queda como un fantasma en Cumbres Borrascosas. Heathcliff también se deprime, pero aún así se casa con Isabel, le hace la vida de cuadritos a Isabel, tiene un hijo con Isabel y después prácticamente Heathcliff se encarga de seguir chingando a los descendientes de todos, porque también Hindley en el libro, el hermano de Catalina, también tiene un hijo. Y lo que Heathcliff busca después es molestarlos a los 3 descendientes de ellos, a su propio hijo, al hijo de Catalina y al hijo del hermano de Catalina. Y pues no les voy a hacer spoiler del final tal cual, pero parte importante del libro es todo eso. Cuando ya vemos que Heathcliff quiere quedarse con todas las propiedades, tanto con la granja de los tordos como con Cumbres Borrascosas, y quiere hacer su despapalle y quiere arruinarle la vida a todos, ¿no? Y en la película eso no pasa porque aunque Catalina, que es Margot Robbie, sí se embaraza de Edgar, no logra tener al bebé, pierde al bebé. Prácticamente su muerte se debe a que el bebé se le pudre por dentro y nadie se da cuenta bien porque Elena la descuida y ella se muere. Entonces no hay nacimiento de bebé. Y Jacob Elordi sí se casa también con la Isabel de la película, pero ellos sí de plano en la película ni siquiera se embarazan. Entonces no hay una posibilidad de que haya una segunda parte de Cumbres Borrascosas en la película porque no hay descendientes de ellos, en lo más mínimo. A Isabel le dan un giro bien locochón, porque Isabel en el libro sí es medio inocente y sí es medio tonta y cuando regresa a Heathcliff, ella no lo conocía y cuando regresa y lo conoce, o sea, ella no sabía el pasado de Catalina y de Heathcliff. Cuando él regresa y se presenta, Isabel se enamora de él, Catalina le advierte así a Isabel de ese güey no te conviene, ese güey me ama a mí, no te ama a ti y si quiere casarse contigo es para fregarme a mí. Isabel no le hace caso, se casa con él, después se da cuenta que sí, de hecho Isabel dice literal que es un demonio porque la trata de la chingada. Isabel tiene un bebé con él, de hecho ella después se aleja, no se divorcia porque en la época creo que no era posible, pero sí se va a vivir a otro sitio y prácticamente crecen separados. Isabel todo el tiempo que sí está con Heathcliff, sufre y sufre mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa en el libro. Y en la película es un rollo muy distinto. O sea, también lo mismo. Isabel se enamora de Heathcliff, se da cuenta que no le conviene, sí medio se da cuenta de que él siempre está enamorado de Catalina. De hecho, Heathcliff se lo dice, le dice, yo nunca te voy a amar como amo a Catalina, pero quiero estar contigo. Y la mensa cae ahí redondita. O sea, es como, o sea, literal, Isabel parece que es una mosca y que no importa lo que le des, ella siempre va a caer en la mierda. Así tal cual. Isabel en la película tiene algo muy curioso que en el libro no, pese a que es medio tonta por involucrarse con un hombre que está enamorado de su cuñada. Hay una parte de la película donde hay un juego como muy curioso entre poder y dominio. De repente, por decir, en la película te marcan mucho que Heathcliff
no sabe ni leer ni escribir y hay momentos en donde él tiene que hacerle cartas para hablarle a Catalina y como que Isabel lo condiciona de trátame bien, hazme tuya, trátame como mujer y a cambio te escribo las cartas para tu amada real, que es Catalina. Rarísimo. En el libro nunca te dicen si Heathcliff sabe escribir o leer o así nada. Quien no sabe escribir ni leer ni nada creo que es el hijo de Hindley. Y como que esos rasgos se los quitaron al hijo de Hindley que nunca existió en la película y se los metieron a Heathcliff en en la película. Entonces Isabel tiene como que ese rollo. Luego, hay una parte muy curiosa en donde Isabel tiene así como que rasgos Therians, en donde es como, se comporta como perro. O sea, Heathcliff la tiene literal amarrada en su casa, así como un perrito comiendo de un recipiente así en el suelo y la trata bien curioso. Isabel es muy curiosa en la película. A mucha gente le dio cringe esto y se sacaron de onda, pero pues yo intenté entenderlo y fue como de, ok, la verdad la directora es así. O sea, la directora dirigió Saltburn y Promising Young Woman, creo que se llama así la película. Y la directora es experimental y le gusta jugar con escenas incómodas y le gusta incomodar a su espectador y le gusta hacer como experimentos ahí visuales y de personalidad muy curiosos y yo como que si entré en el juego, yo sí dije, órale, te lo compro. Y está curioso si lo logras apreciar desde un aspecto artístico que corrompe. Yo lo veo así, ustedes podrán tener su opinión. Ahorita el tema de los Terians es muy polémico, se está pasando rápido y no está tan ya tanto en tendencia como hace 2 semanas, está pasándose muy rápido, pero justo Isabel tiene rasgos muy peculiares en la película, la verdad. Pero sigo considerando que la actuación de todo el cast es brillante. Para mí el actor más flojo de todo el cast es el que interpreta a Edgar, pero yo creo que también es una cuestión de dirección. A él lo dirigieron para que no tuviera mucha relevancia y quedara como un completo menso. ¿Qué otra cosa? Ya vamos a acercarnos rumbo al final de la película. La película, spoiler, pues termina con la muerte de Catalina. Y cómo es que Heathcliff pues recibe la muerte de Catalina. A mí me hizo llorar, yo sí sentí toda la parte emocional que los actores y la escena intentaron transmitir, a mí sí me la transmitieron, pero es muy distinta al libro también. O sea, en la película Kat no muere, o sea, Catalina no muere en los brazos de Heathcliff y su bebé se muere dentro de ella, que fue como lo que dijimos. En el libro no, en el libro ella da a luz y cuando ella empieza a agonizar, Heathcliff se como que la va a visitar y se muere en sus brazos y Edgar se encarga de toda esta temporada en donde Catalina agoniza en su cama. Edgar la cuida así impresionantemente, de que prácticamente se queda así sentado al lado de su cama mientras ella está agonizando día y noche y la cuida impecablemente. O sea, Edgar sí es un buen esposo, la verdad. O sea, en muchos aspectos, en otros no tantos, pero en varios aspectos creo que es el menos tóxico de toda la obra. Este, y se queda ahí cuidándola. ¿Y qué pasa? Pues hay un punto en donde él se descuida, llega Heathcliff, tiene como que un último diálogo con Catalina, se le mueren los brazos, entra Edgar al cuarto, se va a hacer un despapalle y prácticamente Heathcliff le dice, oye, se está muriendo el amor de mi vida, el amor de tu vida, ten un poco de respeto, entre los dos podemos vivir este momento. Eso pasa en el libro, en la película no. En la película prácticamente, Catalina se muere sola. Heathcliff llega así de que corriendo y cuando ella ya está así, ya es un cadáver, Heathcliff la abraza y le dice como, no, mi vida, no me dejes, yo no sé qué voy a hacer sin ti, bla, bla, bla. Y pues ya, voilà, fin. Este, bueno, o sea, prácticamente yo solo les hice como el análisis donde muere Catalina, pero falta todo esto y es muy disfrutable. Y no sé cómo explicarlo, o sea, algo que me gusta mucho del libro es que vemos muchos personajes tóxicos, muchos personajes que son un desastre por completo, pero al final del libro vemos como la redención de toda la familia a través de los descendientes. O sea, hay un punto en el libro en donde todo el daño que hicieron los antepasados, hablando específicamente de Catalina Earnshaw y de Heathcliff y de todos ellos, hay un punto en el libro ya al final donde los descendientes pues toman como que mejores decisiones y le dan una perspectiva de futuro más amorosa y en paz versus lo que vivieron sus padres y sus abuelos y bla, bla, bla. Que aún así es un poco curioso porque pues hay incesto. O sea, como les digo, en el libro nunca nos salimos de Cumbres Borrascosas ni de la casa de los tordos. Entonces,
todas las relaciones y todos los amores que se dan y los enredos amorosos se dan muchísimo entre familiares. O sea, cuando ya pasamos a la parte de los descendentes de Catalina y de Heathcliff en el libro, se enamoran entre primos. Y entonces sí hay mucho incesto, la neta. Pero aún así, bueno, o sea, se aprecia la lectura y el incesto es algo muy común entre escritores y entre excelentes escritores. De hecho, a mí como escritora también es un tema que sí me ha llamado la atención, también lo he ocupado recurrentemente, porque no sé, es algo como que ocupan mucho los escritores, la verdad. Pero pues no juzgo porque pues es un recurso raro, morboso, extraño, pero muy común, principalmente en la literatura clásica. Entonces, pues sí, y aparte sí pasaba, creo que en ese entonces sí era muy normal emparentarse de esa manera con primos y cosas así. Entonces, pues aquí está, Cumbres Borrascosas, libro, película. Queridos urbinautas, déjenme por favor en los comentarios qué opinan de todo esto, qué opinaron de la película, qué opinaron del libro, si están enojados, si no están de acuerdo conmigo, si les hizo sentido algo de lo que yo les dije. Por favor, déjenme todo lo que piensan en los comentarios. Ojalá hayan llegado cómodamente hasta esta parte del video y que les haya gustado muchísimo como mi análisis y mi desglose de la obra en general, porque tenía muchas ganas de hablar de ella. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran como @soyfree_urbina en TikTok, Instagram, aquí en YouTube, en todos lados. Por favor, si les gusta mi trabajo, lo que hago, que siempre me la paso hablando de películas, de libros, de todo lo que me gusta, de toda la cultura, tanto clásica como popular, todo lo que me gusta. También verán un poquito de lifestyle si me siguen en mis redes. Si les gusta, por favor, síganme y para que nos sigamos viendo en próximos videos. Y pues eso fue Cumbres Borrascosas. Yo soy Frida Urbina y nos vemos en un próximo video.